She that comes from nowhere makes my heart go. ¿Sabían que las bolsas de plástico normalmente se degradan en 150 años y una botella normal de PET en 1000 años, lo que se refleja en el efecto invernadero que daña nuestro medio ambiente y por consecuencia a nosotros mismos? Vamos a explicar el impacto de reducir y reemplazar por bioplásticos. Los bioplásticos son aquellos plásticos que causan el menor impacto posible en nuestro medio ambiente. Estos pueden ser de recursos renovables y o biodegradables. Quiere decir que hay bioplásticos que son de recursos renovables pero no biodegradables, otros que son de recursos no renovables pero son biodegradables y otros que son recursos renovables y biodegradables. Otra forma de clasificación es la siguiente. Estas se dividen en biopolímeros y plásticos biodegradables de origen petroquímico o de recursos naturales. Estos se biodegradan en energía, biomasa, agua, dióxido de carbono y metano dependiendo del elemento. Y los biopolímeros son de origen natural que contienen carbono y por lo tanto proceden de plantas que se pueden cultivar continuamente. En este caso trabajaremos con la biomasa residual, la cual puede ser de productos agrícolas y de residuos agroindustriales. En este caso trabajaremos con los productos agrícolas. Existen los bioplásticos que son extraídos directamente de la biomasa, como son de almidón, celulosa, y que estos monómeros son producidos mediante fermentación de recursos renovables, aunque el proceso de polimerización posterior sea por vía química convencional, como son los sintetizados a partir de monómeros, y polimerización posterior por vía química, como el ácido poliláctico PLA. La vía es la síntesis integral de bioplásticos mediante procedimientos biotecnológicos, fundamentalmente por fermentación microbiana. La más conocida, el polihidroxialonoatos, PHA, que es el más similar a los el PP o el PS, los poliésteres. Otra clasificación son entre los biodegradables el oxobiodegradable, que contiene aditivos que aceleran su degradación con el contacto con el oxígeno, y los bionanocompuestos, que combinan sus moléculas para mejorar sus propiedades mecánicas, además es biodegradable. Otro término es el compostable, que simplemente quiere decir que según la ley europea se puede decir que son compostables si su tiempo de degradación es menor a 12 semanas. Los biopolímeros han existido desde hace muchos años. La primera patente fue de Wesley Heath en 1865, que patentó la celuloide como el primer bioplástico cuando estaba en su búsqueda por un sustituto del marfil. En ese entonces se usaban los objetos cotidianos a base de celulosa y caucho natural, pero fue el Rudolf Lebedeck que en 1910 crea el caucho sintetizado a partir del butadieno. Es entonces que empieza la era de los plásticos fósiles o de origen del petróleo. Entonces llegó la crisis del petróleo y lo que las industrias buscaron fue independizarse de esta, mediante alternativas como la poliamida 11 o el nylon 11, hablado por sus excelentes propiedades mecánicas y resistencia química. En 1947. Entonces llega la Imperial Chemical Industries, quien crea el primer producto que se comercializa como bioplástico 100%, en 1976 conocido como Biopol. Es así que la industria de los bioplásticos crece a pesar de lo costoso que resultaban sus procesos en comparación con los polímeros convencionales. Para nuestro proyecto trabajaremos con el almidón del maíz y con el ácido láctico sintetizado desde el jugo de la remolacha. She that comes from nowhere makes my heart go. Lo que se busca durante la molienda húmeda es separar esos granos en sus distintos componentes: almidón, proteína y fibra. Empapando los granos con dióxido de azufre a más de 100 grados Celsius, se separan los enlaces dentro de los granos. Después de 2 días, los granos están listos para ser molidos. Si lo hacemos correctamente, el germen saldrá a la superficie y comenzará a flotar. Esto ocurre debido a que el germen posee aceite vegetal en su interior.
Luego, la mezcla se centrifuga para separar el aceite de maíz del almidón. Lo que resta es el almidón casi puro. Las largas cadenas de moléculas de carbono de la maicena son notablemente similares a las cadenas de carbono de los plásticos con base de petróleo. Convertirlo en un plástico requiere simplemente el agregado de algunos ingredientes secretos, ácidos cítricos y algunas mezclas. Y ¡bingo! Tendremos un polímero de cadena extensa, la piedra angular para la fabricación del plástico. 6 semanas atrás era mazorca de maíz. Ahora de pronto es plástico. Ahora esas bolitas de polímero de maíz pueden ser fundidas y transformadas en todo tipo de productos plásticos biodegradables. She that comes from nowhere makes my heart go And more than I can hold on, so much more I'll ever know. But El primer paso se inicia con el proceso de síntesis de ácido láctico como reactivo de partida de origen vegetal, exactamente de remolacha, que se mezcla con un solvente, llevándolos a una temperatura de 80 grados Celsius. Esta temperatura se sostiene por 4 horas. En las siguientes 6 horas, la temperatura se incrementa, logrando que se separe el agua de la materia sólida inicial del polímero. Después de aproximadamente 6 horas de reacción ya obtenemos un polímero de bajo peso molecular y lo apreciamos en el balón porque ha cambiado de fase líquida a sólida. Esta es la tercera fase de la reacción de síntesis, entonces los gránulos que encontramos en la policondensación, estos gránulos de la fase 2, se van a calentar hasta su temperatura de ebullición, que puede llevar una reacción casi a 160 grados Celsius. Entonces, gracias a esas diferencias de temperatura, lo que vamos a obtener es una serie de cristales que se nos depositan en la pared de este equipo de vidrio. Estos cristales van a ser la materia prima o el insumo para la fase 4, que es fase final, o sea, la fase 4, donde básicamente a partir de los cristales que acabamos de obtener vamos a llegar a fabricar un polímero de alto peso molecular apto para aplicaciones en la industria del empaque y embalaje. Nosotros, a través de incrementos de temperatura, una reacción que puede durar un día para otro, vamos a llegar de estos cristales a un producto sólido más rígido que este, que se puede transformar por extrusión para obtener películas plásticas. Y ese polímero lo llevo a la planta para obtener la película plástica. Llega el proceso de transformación de los pellets hasta la película plástica. She that comes from nowhere makes my heart go